El día de hoy me pidieron que hablara sobre el tema de la generosidad. Este es un tema medio escabroso, de la generosidad, ¿no? Porque a nadie le gusta hablar de plata y a nadie le gusta hablar del dar, especialmente en el contexto de la iglesia, ¿no? Es como esos dos amigos que estaban en el frente de la casa, ahí en el medio del campo, ¿no? Eran gente campesinos y estaban en el porche, en el frente de la casa, y uno le dice al otro: oye, José, si tú tuvieras 100 caballos, ¿le darías 50 al Señor? Y este otro le dice, ¿y por qué me lo preguntas? ¿No sabes de que todo lo que nosotros tenemos es de Dios? Si yo tuviera 100 caballos y Dios me pidiera 50, pero por supuesto que se los daría al Señor. ¿Qué tipo de pregunta es esa? 4 o 5 minutos pasan. José, ¿y si tuvieras 50 vacas, le darías 25 al Señor? Y dice, pero ¿qué me pregunta? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿No sabes que el libro de los Salmos dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan? Todo le pertenece a Dios. Y si él me da 50 vacas y después me pide 25, ¿pero cómo no se la voy a dar? Claro que se la voy a dar. ¿Qué tipo de pregunta es esa? 4 o 5 minutos después. José, ¿y si tuvieras 4 cerdos, le darías 2 al Señor? Y entonces así se enoja, lo mira y le dice, ¿por qué me lo preguntas? ¿Porque sabes que tengo 4 cerdos? Cuando hablábamos de 100 caballos y 50 vacas que no tengo, no había ningún problema en darle la mitad al Señor, ¿no? Pero cuando me tocaron los 4 cerditos que tengo allá en la parte de atrás, ese es otro cantar, ¿no? Y así somos los cristianos. Decimos que sí, pero es no. Decimos que no, pero es sí. Decimos, Señor, tuyo es todo. Cantamos con Marcos Witt, no, tuyo es el reino. Pero después decimos, pero la billetera es mía. Sí, la empresa la manejo yo porque yo sé cómo se manejan, ¿no? Las cosas aquí, especialmente en Miami. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que explorar un poquito la forma en la que nos relacionamos con el dinero y la forma en la que nos relacionamos con Dios. Larry Burkett siempre decía que la forma en la que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna, ¿no? Y la generosidad demuestra exteriormente ciertas características de mi carácter, ciertas cosas de mi carácter en mi vida interior. Y yo estaba leyendo unos materiales de un señor que se llama un hermano en Cristo, pastor, que se llama John Maxwell, y él estaba diciendo de que hay 4 tipos de gente en el mundo. Los que con mucho hacen mucho, los que con mucho hacen poco, los que con poco hacen poco y los que con poco hacen mucho. ¿La agarró? Ok, no te preocupes, te lo voy a repetir y lo vamos a estudiar en esta mañana rápidamente. Yo creo que hay 4 tipos de gente en el mundo. Hay gente que con mucho hacen mucho, o con mucho hacen poco, o con poco hacen poco, o con poco hacen mucho, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 9 y 10, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y el apóstol Pablo entonces nos anima en el libro de Gálatas a no cansarnos de hacer el bien. Yo creo que hay algunas consideraciones especiales antes de ir a esas 4 características de gente. En primer lugar, el hacer el bien es algo que uno aprende. El hacer el bien es algo que uno aprende. En el libro de Isaías, capítulo 1, versos 17, dice justamente, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El hacer el bien es algo que uno aprende. Uno no nace queriendo hacer el bien. En realidad, no hay ser en el mundo más egoísta que un bebé recién nacido. Es el ombligo del mundo, es el centro del universo. Uno lo ve así en el hospital, tan chiquitito, tan lindo. Uno dice, ay, qué cosa bonita. Llega a la casa, es un dictador. Sí, no te deja dormir. Ahora te empiezan a decir a qué hora te tenés que levantar, a qué hora te tenés que ir a dormir. Si te vas a dormir, a qué hora tenés que darle de comer. Y si no le gusta lo que le das de comer, ¿qué te hace? Te lo tira encima, ¿no es cierto? ¡Paf! Te lo tira de vuelta.
No hay ser más egoísta en el mundo que un bebé recién nacido. Pero en la medida en la que ese bebé va creciendo, le vamos enseñando a compartir, ¿no es cierto? Oye, Juancito, comparte con tu primo. Que te dije, no, que te dije que comparta con tu primo. Que comparte, ¿no? Comparte con el primo. ¿No es cierto? Que le enseñamos a los chicos muy amablemente y sin abuso infantil, dentro de lo posible sin caer en la cárcel, a compartir sus juguetes con sus amiguitos y a compartir sus juguetes con sus primitos, ¿no? En la medida en la que vamos creciendo y vamos madurando, vamos aprendiendo a compartir más. Hasta que llega un momento cuando uno mismo se convierte en padre o en madre, en el que uno está dispuesto a entregar hasta su propia vida por sus hijos, ¿o no? Y eso mismo pasa muchas veces en la vida cristiana. Cuando somos pequeños e inmaduros, pensamos que nosotros somos el centro del universo. Entramos a acercarnos al Señor Jesús, comenzamos a asistir a una iglesia y venimos aquí y pensamos, a ver, ¿qué tiene esta iglesia que ofrecerme a mí? Sí, no, claro, especialmente si es argentino, ¿no? Claro, porque entras a pensar, ¿no? Yo soy el centro del universo. Entonces, ¿qué tienen toda esta gente que ofrecerme a mí? Pero eso es muy normal cuando uno es pequeño en el Señor, cuando uno es recién nacido en Cristo. Pero Dios no espera que te quedes en ese nivel de madurez. En la medida en la que nosotros vamos madurando y vamos creciendo en Cristo, uno llega a un momento en el que uno está dispuesto a entregar su propia vida por la causa del Señor. ¿Ves? Nosotros aprendimos a perderle el miedo a la muerte cuando vivíamos en la ciudad de Chicago. Mi esposa y yo éramos pastores en uno de los barrios más violentos de Estados Unidos. Teníamos en nuestro barrio de 10 cuadras por 10, teníamos 120 pandillas, 127 pandillas. La más grande eran los Latin Kings, tenían 5.000 miembros. En nuestro barrio teníamos, en el año 95, que fue el último año que pastoreamos en el barrio, nosotros teníamos 3.987 crímenes violentos en un solo año, ¿no? Entonces allí aprendimos a perderle el temor, porque la gente me dice, Andrés, ¿no tenés miedo que cuando te subís a un avión se te va a caer? Yo ya le he perdido el miedo a la muerte hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero cuando uno madura en Cristo, cuanto uno más crece en el Señor Jesús, uno más va entendiendo que dar es mejor que recibir, ¿ves? Pero cuando uno es joven en el Señor Jesús, uno anda pensando, siempre esta gente en la iglesia hablando de plata, y siempre hablando de dinero, y siempre hablando del dar, y todo ese tipo de cosas. Pero eso es normal en la vida cristiana. Lo que pasa es que no nos tendríamos que quedar allí, tendríamos que crecer. Hay que aprender a hacer el bien, como dice Isaías. Hacer el bien se aprende. El hacer el bien y el salvar vidas supersede a la ley mosaica. Es muy interesante que en 1 Samuel capítulo 21, Ahimelech le da pan consagrado a David. El pan consagrado está específicamente prohibido de usar para cosas comunes en el pueblo de Israel. Y sin embargo, Dios aprueba que Ahimelech le dé el pan consagrado a David, porque David tenía hambre, se estaba muriendo de hambre, ¿no? Las recompensas por hacer el bien y los castigos por hacer el mal no siempre son instantáneos, ni muchas veces los vivimos durante nuestra propia vida. A veces toma tiempo. José le tomó tiempo, él tuvo que pasar por la cárcel antes de llegar al trono, ¿no? Tuvo que ser esclavo antes de ser el número 2 en el reino. Entonces toma tiempo ver las recompensas, y a veces uno no la ve en su propia vida, a veces las recompensas se ven mucho más adelante. A veces el hacer el bien puede traer dolor a los demás. Cuando Moisés y Aarón se fueron a presentar frente al rey de Egipto, porque ellos querían hacer lo correcto y obedecer a Dios, el rey de Egipto castigó al pueblo, y el pobre pueblo entró a sufrir las consecuencias de que Aarón y Moisés estaban obedeciendo a Dios y se estaban confrontando
con el rey de Egipto. El hacer el bien requiere perseverancia, como decía Gálatas 6:9, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, requiere que perseveremos. Y también hacer el bien requiere de nuestro corazón. En 2 de Crónicas 25, verso 2, hablando del rey Amasías, dice que él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. Entonces la Biblia dice de este rey, sí, él hizo lo correcto, pero en su corazón realmente él no estaba comprometido con Dios. Entonces, si hacemos nosotros el bien, no solamente debemos hacerlo exteriormente, sino que el bien que hacemos exteriormente debe ser una expresión de nuestra vida interior y de nuestro propio corazón. ¿Se entiende esto? Lo estoy confundiendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces los que hacen el bien son aborrecidos por su justicia, como dice Amós, versos 10 al 12. O a veces los que hacen el bien deben hacerlo a pesar de ser perseguidos y ser dañado. Mateo capítulo 5 dice, verso 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera ponerte pleito, quitarte la túnica, dale también tu capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, debemos hacer el bien sin mirar a quién, dice mi mamá, ¿no? Me parece un buen proverbio. Haz el bien sin mirar a quién. Si sabemos qué es lo bueno y no lo hacemos, eso es un pecado para nosotros, dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Entonces, si tú sabes hacer el bien y sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces es pecado para ti. Y si hacemos el bien a los demás, entonces estamos imitando el carácter del Señor Jesús, quien nos dijo que el dar es mejor que recibir. Entonces, hay 4 tipos de gente en el mundo: los que con mucho hacen mucho, los que con mucho hacen poco, los que con poco hacen poco y los que con poco hacen mucho. Rápidamente, tenemos como 15 minutitos, yo quiero ir a tomar unos minutos para cada uno de ellos. Por un lado, yo quisiera hablar de aquellos que con mucho hacen poco. Hay gente que tiene mucho y hace poco. Hay un pasaje bíblico en Lucas capítulo 12, comenzando con el verso 16. El Señor Jesús nos contó una parábola en el que Él dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos frutos tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que para sí hace tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, este es un típico pasaje de alguien que con mucho hace poco, ¿no? El que con mucho hace poco. ¿Cuál era el problema de este hombre rico? ¿Era que tenía muchos bienes? ¿Tú crees que Dios condena a la gente por tener bienes? No, Dios nunca condena a la gente por tener bienes. Al contrario, ¿no es cierto? Abraham era un hombre que tenía mucha plata y como estábamos hablando de José y también hablamos de Daniel y vemos en la Escritura que hay de todo, ¿no? En la palabra de Dios hay pastores y hay reyes. Hay gente muy pobre, como Rahab, la ramera, y hay gente muy rica y muy pura como Nicodemo, ¿no? Entonces, para Dios el problema no está en si tengo mucho o si tengo poco. La cantidad de dinero realmente no hace la diferencia. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Dice eso? No dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿En serio? Su Biblia dice, ¿qué dice? El amor. Ah, mire usted. Pero hay mucha gente que cree que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Sabe? Yo estaba en un canal de televisión en un país sudamericano y íbamos a entrar a hacer un programa que es el programa más visto en todo el país.
Y el señor que me iba a entrevistar, un hombre muy conocido, estaba tomándose un cafecito conmigo antes de que salgamos y fuéramos a hacer la entrevista. Y él entonces me preguntó, ¿no? Ah, sí, doctor Panasiuk, entonces esto del instituto, ¿qué es lo que hace? Y yo le dije, bueno, es el Instituto para la Cultura Financiera y hacemos alfabetización financiera, le enseñamos a la gente a manejar su... Ay, dice, eso está muy bueno, dice, porque como los otros sabemos, ¿no? El dinero es la raíz de todos los males. Y yo no le dije nada porque era ¿no? Me iba a hacer la entrevista y no quería tener problemas con él. Pero yo pensé para mí mismo, un hombre tan educado, un hombre tan conocido en su país, una estrella, ¿no es cierto?, en su país, con el programa más visto en su nación, y bien confundido con respecto al tema del dinero. No, la palabra de Dios no dice de que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué dice? El amor al dinero. El problema no es mucho dinero o poco dinero. El problema es nuestra actitud con respecto al dinero. Y muchos latinos, especialmente los que venimos a Estados Unidos, tenemos un problema de actitud con respecto al dinero. Porque nosotros estamos en este país no porque vinimos a aprender inglés o porque el clima es lindo. Vinimos porque queremos tener una vida mejor. Y entonces muchas veces asociamos esta idea de una vida mejor con más dinero. ¿Ves? Entonces, mientras nosotros no conocíamos al Señor Jesús, nosotros sabíamos perfectamente quién éramos nosotros y por qué estábamos acá. Vinimos por la plata para estar mejor, para comprarnos la casa, el auto, tener más ganas. El día en el que vinimos al Señor Jesucristo, ahora nos causa una crisis de identidad, porque el Señor Jesús nos mira a los ojos y nos dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las demás? Serán añadidas, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos aquí por las cosas. ¿Cómo es esto de que vamos a andar buscando el reino? Si estamos acá, entonces eso me crea una crisis de identidad, ¿ve? Porque Jesucristo me demanda que me enfoque en el reino, cuando en realidad yo estoy enfocado en las cosas. Sí, eso es una crisis para nosotros, la primera crisis de los cristianos latinos en Estados Unidos. Es la primera crisis por la que yo paso, cambiar mi enfoque y entender que el reino es primero y las otras cosas, ¿qué pasará? Ya serán añadidas, pero ¿no es cierto que nos resulta difícil largar el enfoque de las cosas? Entonces, el problema con este hombre no era que tenía mucha plata. El problema con este hombre es la palabra todos. Si usted tiene su Biblia, yo creo que usted vaya ahí a su Biblia, tome un lápiz y haga un círculo alrededor de la palabra todos en el verso 18. Porque este hombre dice, esto es lo que voy a hacer. Él decía, ¿no? Un hombre latino vino a Estados Unidos y le fue muy bien. Y entonces se encontró con un montón de cuentas de banco, y un negocito, y propiedades e inversiones. Y entonces él dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a poner todos mis bienes en una sola cuenta de banco allá en Wall Street. Y voy a invertir en Wall Street el dinero y voy a vivir el resto de mi vida de mis intereses. Y el Señor lo mira y le dice, menso, tonto, estúpido, esta noche yo te vengo a pedir el alma y te pasaste toda esta vida enfocado en las cosas y ahora, el último día de tu vida, ni siquiera tuviste un descanso, ni siquiera disfrutaste de la vida que viniste a hacer en este país para vivir mejor. Entonces, el problema es la palabra todos. Este hombre, ¿cuánto quería para sí? ¿Cuánto iba a guardar en su granero? Todos. Todo. Lo quería todo para sí. El problema no era que tenía mucho. El problema es que lo quería todo. Entonces nosotros, como gente que ha prosperado en esta nación, que nos ha ido mejor que nuestros parientes y amigos en Latinoamérica, tenemos que entender, no está mal que vivamos en Estados Unidos.
y no tenemos que sentirnos culpables por las cosas que tenemos. El asunto es que no nos podemos guardar todo. Tenemos que aprender a ser compasivos, generosos, dadivosos y darle una mano a la otra persona. Una vez a Rockefeller le preguntó un señor del Wall Street Journal: señor Rockefeller, usted es el hombre más rico del mundo. ¿Cuánto es suficiente para usted? Y Rockefeller lo miró al periodista y le dijo: un poquito más, un poquito más. Entonces, ese es el síndrome de Rockefeller, ¿no? El síndrome de un poquito más. La ambición humana es insaciable. Hay un autoadhesivo que se usa aquí en Estados Unidos que dice: he who dies with the most toys wins. Aquel que gana, aquel que muere con la mayor cantidad de juguetes, gana. Y yo quiero decirte una cosa: aquel que muere con la mayor cantidad de juguetes también se muere. Y ese día va a tener que dar cuentas delante de Dios por las cosas que Dios colocó en sus manos y por la mayordomía que Él manejó. Entonces, tenemos que evitar tener mucho y hacer poco. Por otro lado, hay gente que con mucho hacen mucho. Y una de esas personas era la reina Esther, por ejemplo, o Nehemías, ¿no? Que usaron su poder, su influencia y su capacidad para bendecir la vida de otros, construir el reino. En 1 Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19, dice el apóstol Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y este pasaje a mí me encanta porque, por un lado, nos habla a nosotros, los latinos que vivimos en Estados Unidos. Nosotros somos los ricos de este siglo, ¿no? Ahora, tú seguramente me dices: bueno, Andrés, tú me llamas a mí un rico porque no has visto mi cuenta de banco, ¿no? O no has visto las tarjetas de crédito, las deudas que tengo, los problemas económicos que tengo, ¿no? Y yo te digo: no, yo te llamo a ti el rico de este siglo porque tú no has venido conmigo a la India y no te has metido conmigo adentro de Nigeria o en Ghana, o en Zambia. No te has metido conmigo por el interior de la selva amazónica, donde la mitad del mundo gana menos de $1.50 por día. Entonces, si tú tienes un techo sobre tu cabeza, tienes un medio de transporte y tienes un trabajo, tú estás entre el 30% más rico de la humanidad, entre los 6.000 millones. Tú vives en el país que, a pesar de la crisis económica que vive, todavía es la economía más grande en la historia de la humanidad. Entonces tienes que darte cuenta, porque nosotros los latinoamericanos siempre nos vemos como pobres, ¿no? Porque como venimos de Latinoamérica, venimos con una mano atrás y la otra también, venimos de mucha pobreza, entramos a ganar plata y todavía nos vemos a nosotros mismos como pobres. Y ya tienes que sacarte ese velo de la mente y entender de que vives en un país rico y eres una persona rica en este mundo. Perteneces por lo menos entre el 20 y el 30%, en el tope, 20-30% de la población del mundo. El 80% del mundo vive peor que tú, ¿no? Entonces, ¿sabes por qué te lo digo? Para que des gracias a Dios. Porque si no, vives una vida muy desagradecida, muy desagradecida. Vives siempre demandando de Dios que te dé más cosas, que te ayude más, que te dé, ¿no es cierto? Y andas quejándote, te vives quejando y no te das cuenta lo bendecido que eres, ¿no? Entonces uno tiene que darse cuenta que uno vive en una tierra bendecida por Dios, en una economía bendecida por Dios, que en el medio de todas las crisis económicas que tenemos todavía la pasamos bien, ¿eh? Mire usted, tenemos tecnología y tenemos un lugar muy agradable a donde venir a alabar el nombre del Señor, y esto se vería como una iglesia de ricos en muchísimos lugares del mundo, alrededor del mundo. Entonces, el pasaje nos habla a nosotros y nos dice, ¿no? A los ricos de este siglo, enséñale que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, en el salario, en los planes económicos que voy a tener, en el seguro, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué nos da todas las cosas en abundancia?
Ay, me encanta el apóstol Pablo porque él tiene una visión tan balanceada de la vida. Hay por un lado lo que se llama la teología de la pobreza y en el otro extremo está la teología de la prosperidad. Pero la palabra de Dios maneja lo que se llama la teología de la mayordomía. Es una teología balanceada, ¿no? En la teología de la pobreza las cosas son malas. La gente que tiene plata son pecadores. Se van al infierno, ¿no? Porque tienen dinero y tener dinero es malo. No sé si usted habrá escuchado a gente que piensa de esa manera, ¿no? En la teología de la prosperidad existimos para ganar. Tengo, luego existo, ¿no? Tengo, luego existo, sí. Vivo por las cosas. En la teología de la mayordomía el apóstol Pablo nos dice, mira, eres rico, qué bien. Pero, hombre, no te guardes todo para ti y no seas altivo, porque no ganaste lo que tú tienes, no llegaste acá nomás porque eres alto, guapo y argentino como yo, ¿no? Bueno, ayuda a ser argentino, pero alto y guapo. Pero, en realidad, tú estás en Estados Unidos y estás viviendo en esta ciudad y estás en esta cosa por la gracia de Dios. Entonces, no seas altivo, ¿no? Agradece, hombre, ¿no? Y por otro lado, dice, Dios nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. No te sientas culpable, no te sientas culpable. Dios te dio las cosas para que las disfrutes. Entonces no andes manejando tu carro que está muy lindo, qué sé yo, y tú dices, ay, mi hermana que está tan pobre ahí en Latinoamérica, yo no tendría que tener este carro, mejor me compro uno más viejo. Dios nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Pero por otro lado, ¿qué nos dice? No seas agarrado, comparte, ¿no? No te gastes todo en ti mismo. No tendrías deudas si no estarías gastando más de lo que ganas. Entonces, estás gastando demasiado. Si tienes deudas, es porque estás gastando demasiado. Entonces, vive dentro de tus capacidades económicas y aprende a compartir con la gente. Ama a tu prójimo, ámalo. Mire, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor no es el odio. Porque el odio es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Entendés? Porque si el amor no fuera una decisión, Dios nunca nos hubiera dicho, ama a tu enemigo. ¿Qué siento yo por mi enemigo? Odio. Pero Dios me dice, ámalo. Entonces, el amor es una decisión. No, porque a veces yo tengo pastor, ¿no? Tengo parejitas que vienen a hacer consejería conmigo en mi oficina pastoral. Entonces vienen, se sientan ahí, y entonces yo le pregunto al varón, ¿cuál es el problema que tengo? No, que ya no la amo. ¿Qué? No, que ya no la amo. Ámala. No, pero es que ya no, esto no va a funcionar más, por eso no la amo. Ámala. No, es que me hace la vida imposible. Ama a tus enemigos. Ámala. Ámala. El amor es una decisión. Yo decido amarte. ¿Entiendes? Yo decido amarte. El amor es una decisión. Entonces, lo opuesto al amor no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Y el problema que tenemos nosotros en nuestra comunidad latina es que viniendo de tanta desesperación y de tanta pobreza y de tanta necesidad, nosotros podemos llegar a ser indiferentes frente al dolor ajeno. Entonces, desarrolla amor hacia tu prójimo. Ten compasión por los demás. Ojo que dije compasión, no lástima. La lástima me pone arriba de mi prójimo. La compasión me pone al lado de mi prójimo. Compasión es una palabra compuesta, teniendo la misma pasión con. ¿No? Entonces yo aprendo a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Entonces, uno puede tener mucho y hacer mucho. Entonces dice que disfruten las cosas. Y luego inmediatamente después que dice que las disfruten, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando buen fundamento para lo porvenir. La persona dadivosa y generosa, por eso que a mí me gusta hablar de generosidad y no me gusta hablar del diezmo, porque el diezmo habla de se puede convertir en un acto religioso, matemático, una fórmula matemática que yo hago sistemáticamente al final de cada mes, ¿no? No más una fórmula matemática, algo que yo hago por costumbre. La generosidad es una
demostración de mi carácter. Es parte de mi carácter. Es quién soy yo. Entonces, una persona generosa siempre va a encontrar una manera de dar. Una persona tacaña siempre va a encontrar una excusa para no compartir. Sí, porque esa es la naturaleza del individuo. Es quién soy yo en mi corazón. Entonces, aprendamos a compartir con los demás. Hace muchos años atrás había un hermano que se llamaba Arthur de Moss. Arthur de Moss descubrió que uno podía promover los seguros de vida, a través de los medios masivos de comunicación. Hace como unos 80, 100 años atrás, los seguros no se vendían a través de medios de comunicación, se vendían en forma individual y personal. Pero a Arthur de Moss se le ocurrió la idea de empezar a publicitar la venta de seguros. Hizo muchísimo dinero en este país, ¿no? Entonces, Arthur de Moss era un hermano creyente que amaba a Jesús, que tomó sus ganancias, creó una fundación que se llama la Fundación de Moss, y el día de hoy nosotros no podríamos hablar de evangelismo en Latinoamérica si no fuera por el aporte de los hijos y de la fundación de Arthur de Moss. R.G. Le Tourneau fue el que descubrió la forma de construir palas mecánicas, y todas estas palas mecánicas que ustedes ven, tractores que mueven tierra, todos los tractores que mueven tierra pagan regalías a las invenciones de R.G. Le Tourneau, que fue el inventor de las palas mecánicas. El 50% de los tractores que se usaron para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial eran tractores Le Tourneau. La compañía Le Tourneau construye los tractores y las maquinarias que mueven tierras más grandes del mundo. R.G. hace muchos años que falleció, pero R.G. Le Tourneau, yo conocí a su hijo, Roy, en Texas. Somos conocidos, no somos amigos, pero somos conocidos. Y R.G. tenía una costumbre. Él hizo mucho dinero. Es realmente uno de los hombres más ricos de Estados Unidos en su época. Él tenía una costumbre: tomar de todo lo que ganaba, tomaba religiosamente el 10% de lo que ganaba y se lo guardaba para él. Y tomaba el 90% de todos sus ingresos y lo entregaba a la obra de Dios. Y si usted el día de hoy está en este lugar, de alguna manera R.G. Le Tourneau ha tocado su vida. Si empezamos a mirar en el trasfondo, porque él es, por ejemplo, uno de los fundadores de CBMC, Christian Businessmen Committee, que es una organización, la primera organización que enseñó a los empresarios cómo manejar sus empresas de acuerdo con la palabra de Dios. R.G. comenzó retiros de campamentos en diferentes partes de Estados Unidos e invirtió fuertemente en el Perú. ¿Hay algún peruano por aquí? ¿Tenemos algún peruano? No. Pero hay un trabajo de evangelismo que probablemente es el trabajo de evangelismo más efectivo que jamás se haya realizado en Latinoamérica, que se llamó Lima al Encuentro con Dios. Y ese proyecto de Lima al Encuentro con Dios fue toda plata de R.G., ¿no? Nosotros en el mundo latinoamericano creo que necesitamos R.G. Le Tourneau y necesitamos de Moss, Arturos de Moss. Necesitamos ese tipo de gente, porque este es el siglo de la iglesia latinoamericana. Este es el siglo de la iglesia de habla hispana. El siglo XXI es nuestro siglo. Puede que económicamente sea el siglo de la China, pero espiritualmente es nuestro siglo. Y Dios me ha llamado a mí a levantar un ejército de R.G.s y de Arturos de Moss, gente que con mucho también pueden hacer mucho. Luego están los que con poco hacen poco, como por ejemplo en la parábola de los talentos, allá en Mateo 25, comenzando con el verso 14, ¿no? A uno se le dio 5 talentos, a otros 2 y a otros se le dio 1. ¿Se acuerda? Y el que tuvo 1, ¿qué hizo? Lo guardó, ¿no? El que tenía 5 lo duplicó, el que tenía 2 lo duplicó, el que tenía 1, ¿qué hizo? Y Dios lo llama a él siervo malo y negligente, en el verso número 26. Siervo malo
es que a veces nosotros pensamos de que como tenemos poco, no nos vamos a involucrar en las cosas porque no podemos ayudar a nadie, ¿no? Yo no tengo plata, pero para dar, para ser generoso, uno no necesita dinero. No necesitas dar dinero, puedes dar de tu tiempo, puedes dar de tus capacidades. Yo tengo un miembro de mi junta directiva en Guatemala, donde está mi casa, nuestra casa matriz, que es un abogado. Y él nos da algo de dinero, pero realmente lo más valioso que nos da es su cerebro y su capacidad. Porque como abogado nos ha ayudado muchísimo a nuestra organización y siempre nos lo ha regalado. Nos ha regalado su tiempo y nos ha regalado sus capacidades personales. Y eso es muchísimo más valioso que el dinero que nos da todos los meses. Entonces, mi esposa y yo cuando vivíamos en Atlanta teníamos una señora que vivía al lado de nuestra casa que era una madre sola, ¿no? Y entonces nosotros una vez fuimos y le dimos una cuponera. Y la cuponera era por One Night Out, ¿no? Tenía varios cupones de One Night Out. Ella tenía 3 hijos. Estaba solita y entonces le dijimos, mira, esta es una cuponera de One Night Out. A nosotros nos gustan los chicos y tenemos 3. Entonces vos, el día que quieras, podés traer un cupón, traes a tus 3 chicos y nos lo dejás a nosotros. Y vos podés hacer lo que quieras ese día. Podés dormir, podés lavar ropa, podés limpiar, podés salir de compras, podés salir con una amiga. Tomate One Night Out, ¿no? Y nosotros te cuidamos los chicos. ¿Usted qué cree? ¿Apreciaba a esa mujer que le cuidáramos a los chicos o no? ¿Cuánto me costaba a mí? Nada, me costaba amor, me costaba compasión, me costaba creatividad, nada más, porque los chicos los poníamos a ver una película, hacíamos popcorn, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos chicos también y no hay ningún problema. Ve, y no me cuesta plata. Ser generoso no necesariamente cuesta dinero, ¿no? Pero cuesta un poquito de creatividad y amor para el prójimo. Entonces, no tenemos que pensar que no somos lo suficientemente influyentes, no tenemos recursos, no tenemos poder de influencia o no tenemos la suficiente cantidad de gente. Y finalmente, los que con poco hacen mucho. Los que con poco hacen mucho. En San Juan capítulo 6, versos 1 al 14, se cuenta la historia de la alimentación de los 5,000. Y un niñito con 5 panes y 2 peces, ayudó al Señor Jesús a alimentar a 5,000 personas. Yo creo que a Dios no le interesa nuestra habilidad, le interesa nuestra disponibilidad. Es lo que nosotros hacemos disponible a Él, lo que Él puede tomar para hacer una gran diferencia. Yo escuché al doctor Dick Wynn, que es uno de mis mentores, que también está con el Señor, era el expresidente de Youth for Christ, y también el presidente internacional de John Maxwell, y él decía, Dios puede usar lo que Él quiera para cambiar las circunstancias. Una vez Él usó un gran viento, otra vez apenas un silbido. Una vez Él usó a un gran general del ejército, otra a un pequeño joven pastor de ovejas. Una vez usó el poder de los océanos, otra un solo vaso de agua dado en el nombre de Jesucristo. Una vez usó un gran pez, y en este caso usó 5 pequeños panes y un par de peces para hacer la gran diferencia en la vida de 5,000 personas. Dios puede hacer cualquier cosa con lo que nosotros hagamos disponible a Él. No es nuestra habilidad lo que cuenta, es nuestra disponibilidad. ¿Qué vas a hacer disponible al Señor esta semana? Yo quiero que pensemos, ¿no? Están los que con mucho hacen mucho, los que con mucho hacen poco, los que con poco hacen poco y los que con poco hacen mucho. Pero yo creo que en esta mañana el Señor Jesús te dice a ti y me dice a mí, tengas poco, tengas mucho. Todos podemos hacer mucho para la gloria de Dios. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.